cosas en directo. Se llama Alexatín y no es un jugador de la selección griega de baloncesto, como alguno podría pensar. Y lo venden en cajas de 1,5 miligramos, de 3 y de 6. Se llama diazepam, que tampoco es un jugador de fútbol búlgaro, como alguno podría pensar. Se llama tranquimacin, se llama Valium, que no es un soldado romano ni nada por el estilo, y se venden por decenas y decenas de miles en cajas todas las semanas en España. Porque resulta que en España, 1 de cada 3 adultos, 1 de cada 3, toma alguno de estos 4 medicamentos. Lexatin, diazepam, tranquimacin, Valium, y seguro que me he quedado con alguno fuera. ¿Y por qué? Porque es demasiado contundente. A mí me impacta esto profundamente. Porque quien toma esto no lo toma por un capricho. Lo toma porque lo necesita. ¿Y por qué? Pues porque, por ejemplo, y solo por ejemplo, hay 6 millones de personas que quieren trabajar y no pueden. Y eso genera tensiones muy profundas. Porque hablan de 4,5 millones, pero no es verdad. Los datos están bastante falseados. En realidad son 6. Porque 7 de cada 10 empresas declaran pérdidas. Es decir, solo el 30% de los comercios que vemos abiertos son rentables. Eso quiere decir que cualquier gerente, cualquier empresario, a la hora de reducir costes, no puede quitarse de la materia prima. Lo primero que hace es quitar el sueldo a lo que teóricamente es el eslabón más débil de su empresa, que son los trabajadores, pero que no es verdad, es un craso error, porque el mayor activo que tiene una empresa son sus trabajadores. Porque lo que llevamos de año, y yo solo tengo datos de la ciudad donde vivo, Murcia, no sé cómo será en Barcelona, pero será muchísimo más. En la ciudad donde nosotros vivimos en el año 2013, y todavía nos queda un poquito de este mes y un mes más, 1.800 familias han sido desalojadas de sus casas por no pagar la hipoteca. Entre ellos hace 2 años atrás, 1 o 2 años, no recuerdo muy bien, un vecino nuestro. Y francamente, ver la escena de alguien que recoge sus muebles, sus cosas, sus pertenencias, sus recuerdos, su ropa, y meterlo todo en una furgoneta y salir, no es agradable. Hace 4 años se casó mi hijo mayor. Yo prediqué aquel día y le dije que la posibilidad de que su matrimonio tuviera éxito era de solo un 25% con los datos estadísticos en la mano. Hoy tendría que decirle que es solo del 17%. Y tenemos un año 2014 que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina y que ya empezamos a oír cantos de sirenas que nos dicen que va a mejorar, que las cosas están mejor. Mentira. No os lo creáis. No es cierto. La realidad es que el 80% de los hogares de toda nuestra nación ingresan menos dinero que hace 5 años. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues que, por ejemplo, el suicidio es ya la segunda causa de mortandad en España después de la enfermedad. Esto es un dato muy tremendo, porque estamos diciendo que está por encima de los accidentes de tráfico, de los accidentes laborales, de la muerte por violencia en el hogar, asesinatos, homicidios en general. Que yo recuerde,
En los 2 últimos meses, yo no sé la de veces que he visto en la redacción, el lugar de trabajo donde yo estoy, en un medio de comunicación, que nos llegan noticias relacionadas con suicidios. El jueves de esta semana, una mujer de 30 y pocos años cogió su hija de 2 años y se tiró en Cieza, desde el balcón, al suelo. Primero murió la madre y poquito después murió su hija. Con todo esto, y con mucho más, muchísimo, muchísimo, muchísimo más, estamos construyendo una sociedad brutal, terrible, en la que tanto haces, tanto vales, tanto tienes, tanto vales, y donde hay una profundísima crisis de valores que no viene de 4 o 5 años. Esto no empezó en el año 2008, empezó muchísimo tiempo atrás. Y claro, el resultado de todo esto, presiones laborales, presiones familiares, presiones sociales, presiones, somos humanos, y entonces ahí tenemos el Lexatin, Diazepam, Tranquimacin, Valium, que nos venden por miles y miles. A ver si con esta poquita ayuda, y ojo, yo no lo estoy criticando, no lo estoy criticando. Solo estoy diciendo que hay personas que pasan por una situación personal tan brutal que necesitan ayuda. Yo quiero leerte un texto que está en la palabra de Dios y que está en el primer libro de Reyes, capítulo 17. Porque claro, ahora hay crisis, pero hace 906 años antes del nacimiento de Cristo, ¿había crisis? Rotundamente sí. En el fondo, los problemas siguen siendo los mismos, Nos cambiamos la ropa, nos quitamos el traje, nos ponemos una túnica, nos quitamos zapatos, nos ponemos sandalias, nos olvidamos de toda esa tecnología que a mí no me gusta y que cada vez está bombardeando más nuestras casas, nuestros hogares. Es terrible, es tremendo, pero seguimos siendo los mismos. Seguimos teniendo un corazón, seguimos teniendo emociones, seguimos teniendo necesidades. Y si alguien no suple todo eso que nosotros necesitamos como seres humanos, entramos en depresión. Quiero que veamos lo que es una crisis profunda. Quiero que veamos cómo Dios interviene en una crisis profunda y veamos cómo Dios saca a esa persona de una crisis profunda y cómo lo hace sin Tranquimacin, sin Valium, sin Diazepam. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: «Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». Vino a él palabra de Jehová, diciendo: «Apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer». Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra del Señor, diciendo: «Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente». Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: «Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba». Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: «Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano». Y ella respondió: «Vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija,
y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque el Señor Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que el Señor había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Clamando al Señor dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y el Señor oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Y tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra del Señor es verdad en tu boca. Amén. Tiempos de crisis. Y en tiempos de crisis, como fuera de los tiempos de crisis, nuestro proveedor es Dios. Siempre ha sido, siempre es y siempre será Dios. Lo que ocurre es que en los momentos de dificultad es cuanto más evidente esto se hace. Ahí tenemos a Israel, que en ese momento está gobernada por un rey cobarde, un rey tiránico que se llama Acab, a quien no se le ocurre mejor cosa que casarse con la reina Jezabel, una mujer mala de telenovela, pero de las malas, malísimas que salen en las telenovelas, con una influencia insana en la vida de este hombre y que además quiere apartar a toda la nación de Israel del culto al Señor. Por cierto, que su padre además había sido el sumo sacerdote del dios Baal. Y he aquí que es curioso porque el dios Baal es el dios de la lluvia. Y es importante que entendamos esto, ¿no? La magnitud del pecado de esta mujer con la complicidad de su marido le lleva incluso en Israel a construir un templo a Baal. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que Dios se cansa. Ah, ¿cómo? ¿Que Baal es el que os da la lluvia a vosotros? Ah, sí. O sea, aquí llueve porque lo dice Baal, porque la reina Jezabel se lo pide a Baal. Pues vale, muy bien, como él es el dios de la lluvia, yo decreto que durante 3 años no llueva en todo Israel, para que sepáis que solo el Señor es Dios y no Baal, a quien vosotros llamáis el dios de la lluvia. Es decir, va a darles a la línea de flotación de los más principios de Baal. Claro, esto en una sociedad que es eminentemente agrícola y eminentemente ganadera, es brutal. Porque si no llueve, no hay hierba. Y si no hay hierba, no comen ni las ovejas, ni los bueyes, ni las vacas, ni las cabras. Y si no comen, se mueren. Y si no llueve, no se puede cosechar, no se puede regar, no se puede sembrar. No un mes, 3 años.
Yo me imagino que Israel en ese tiempo debía de ser parecido a algo así como al subdesierto de Almería, un lugar realmente muy, muy alejado de lo que es en la actualidad. Esto trajo una crisis muy severa, un hambre atroz. Porque claro, cuando decimos crisis, cuando decimos dificultades, ¿a qué nos referimos? ¿A que no tengo el dinero que me gustaría tener para hacerme un plan de pensiones? ¿A que no tengo el dinero que me gustaría tener para irme de vacaciones? ¿A que no tengo el dinero que me gustaría tener para pagar esto o pagar lo otro, traerme esto, traerme aquello? ¿Comes? Yo no veo aquí a nadie, en principio. ¿Tienes ropa? Sabes, aún en los momentos más difíciles, Dios sigue teniendo personas que honran su nombre por encima de toda circunstancia. Porque cuando parecía que no quedaba nadie en Israel que siguiera al Señor, el Señor dijo, ojo, no os equivoquéis, yo me he guardado 7.000 para mí. Hombres y mujeres que, sí, que saben lo que hay. No son ciegos ni tontos. Viven en este mundo, no viven en Marte o en Júpiter. Están aquí, están inmersos en nuestra sociedad. Tienen que luchar todos los días, desde que se levantan hasta que se acuestan. Están en una batalla permanente con muchas cosas. Pero que también pueden decir, ellos confían en carros, pero nosotros confiamos en el Señor de los ejércitos. Hombres y mujeres que dicen, está bien, la cosa está complicada, pero nuestro refugio es el Dios de Jacob, porque Torre Fuerte es el nombre del Señor. Hombres y mujeres que dicen, está bien, esto está complicado. ¿Os imagináis a Giezi en esa escena cuando los carros sirios le rodean a él y a Eliseo? Oye, no estaban allí para decirles, bienvenidos a Siria, hemos salido... No, sus intenciones eran muy agresivas, muy potentes contra ellos. ¿Y qué hace Eliseo? Está bien, los carros son los que son, las circunstancias son las que son. Pero Señor, yo te pido que abras los ojos de mi siervo para que vea. Y entonces dice que Giezi pudo ver los escuadrones del Dios viviente, tu Dios, mi Dios, rodeando los carros de los sirios. Esto, hermano, mi hermana, me habla de que las circunstancias seguirán ahí, pero Dios también. Y Elías era un varón de Dios, un siervo de Dios que, no lo hemos leído aquí, podríamos leerlo, pero que se jugó en una sola carta toda su fe, toda su vida, todo su ministerio, en una confrontación espiritual que es de una enormidad. Él solo contra 400 profetas de Baal. Y no os voy a contar la historia porque ya sabéis cómo termina la historia. Al final, estos profetas están danzando desde la mañana hasta el atardecer, cortándose con cuchillos en los antebrazos, haciendo invocaciones. Y no cae nada, no pasa nada. Al final, Elías ordena matar un buey, lo despedaza, lo ponen sobre una roca, hace cavar una zanja, tiran agua, vamos, el buey podía nadar en una piscina del agua que tiran ahí encima, hace una invocación a Dios, cae fuego del cielo, consume el buey, consume las piedras, consume el agua. ¿Qué es ese fuego que consume agua? Hermanos, lo normal es que el agua apague el fuego. Es fuego de Dios. Pero eso le agota. Ah, claro, es que esta vida agota. Es que esta vida es un luchar diario. Y en el mundo espiritual, mucho más.
Y entonces entra él también en un proceso de profunda tristeza, agotamiento. No quiero entrar mucho en esos detalles, pero al final lo que ocurre es que Elías también tenía que entender algo. Elías quería enseñar a otros sobre Dios, pero Dios tenía que enseñarle a él en primer lugar. ¿Te has planteado alguna vez si muchas cosas de las que tú vives forman parte del plan de Dios en tu vida para que tú puedas tener experiencia y ayudar a otros? ¿Has sido una mujer maltratada alguna vez que pueda tener la capacidad de poder ayudar a otra que esté sufriendo maltrato? ¿Has sido una persona a la que quizás un día tu padre o tu madre te dijeron «vete»? Quizá eso haya podido ocurrir en tu vida. Es probable, muy probable. Pero tú también puedes decirle a alguien ahora, eso es cierto. Pero aunque mi padre y mi madre me dejaran, el Señor me recogió. Quizá eres de esas personas que por tu carácter no tienes muchas posibilidades de socializarte con compañeros en la universidad, el trabajo, en casa, los vecinos. Pero que has aprendido que esto al final es una familia. Ah, ¿te creías que era otra cosa? Sí, esto es para Dios, pero esto es una familia. ¿Y sabéis qué hacen las familias? Se ayudan. Se ayudan. La Biblia dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta en Cristo Jesús. Porque si el Padre nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él las demás cosas? O sea, Dios, por amor a ti, entrega a su Hijo Jesucristo y luego va a dejar que tú caigas en derrota. Alguien que te ha dado lo más preciado que tiene. Aquel que es santo, santo, santo. El Señor de la gloria. Bendito sea su nombre. Va después a ti a darte un mendrugo de pan, un trapo viejo. No, mi hermano, mi hermana, de eso nada. Dios ama y cuida y mima a sus hijos. Pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es que Dios no me trata bien. Es que las cosas no van como yo quisiera que fueran. ¿Te has planteado si lo estás haciendo bien? Creo que cuando entrábamos aquí a Barcelona, viniendo desde Tarrasa, hemos visto un indicador que ponía que había una carrera una carrera de algo aquí, y que ciertas calles de la ciudad estaban cortadas. Y luego efectivamente era así, porque hemos visto pasar a varias gente equipada con vestimenta apropiada para correr. Pues todos iban con sus zapatillas deportivas. ¿Te imaginas correr por la diagonal de Barcelona con unos zapatos de tacón? No. Seguramente correrías, pero te harías un esguince en el tobillo seguro, te caerías seguro, irías lento o lenta seguro y tendrías muchas dificultades para hacerlo bien. Por tanto, analiza lo que ocurre en tu vida y plantéate si el que está fallando no es Dios, sino tú. Y prioriza en Dios, equípate en Dios y empieza a correr en el nombre de Jesús. Porque Dios sabe lo que necesitamos y de todo ello Él se va a encargar. Ese gran esfuerzo, como te decía, agotó a Elías, y el Señor le lleva a que se vaya a un arroyo. No se lo lleva a un balneario, no se lo lleva a un spa, no, te vas a ir ahí a un arroyo, ahí va a haber un poquito de agua, que luego además, por cierto, también se seca, y yo
No te preocupes que voy a alimentarte. Y por cierto, le alimenta con cuervos que le traen pan y carne. Cuervos que por otra parte es un animal de lo más inmundo para los judíos. Y Dios está diciéndole, tranquilo, que yo soy quien soy y te voy a romper los esquemas. No me digas a mí cómo tengo yo que alimentarte a ti. Déjame que sea yo el que tome la iniciativa y te diga, vete allí, obedéceme, porque en la obediencia siempre hay bendición. Y después, tranquilo, que yo voy a obrar. Porque Dios no solo es el Dios de Israel, también es un Dios personal. Es tu Dios, es mi Dios. Y a veces también tiene que llevarnos al arroyo de Querit, apartarnos de según qué cosas y decir, quédate un tiempecico ahí, quieto, quieta, y espera en mí. Cuando hablamos de crisis deberíamos saber lo que realmente es una crisis de verdad. Permitidme que os diga que la viuda de Sarepta, esta mujer, esto era una crisis de verdad. En primer lugar, viuda. Pero viuda 10 siglos antes del nacimiento de Cristo era un problema francamente muy